Una solución acuosa que contiene glucosa tiene una presión de vapor de 19.6 torricellis a 25 grados Celsius. ¿Cuál sería la presión de vapor a 45 grados Celsius? Nos dan las dos presiones estándar del agua a esas dos temperaturas. Y habría una segunda pregunta. Si la glucosa en la solución se sustituyera por una cantidad equivalente en moles del cloruro de sodio, ¿cuál sería la presión de vapor a 45 grados Celsius? Entonces vamos a resolver esto por dos técnicas: teoremas de álgebra y factor de conversión química. Entonces vamos a examinar la primera pregunta. ¿Cuál sería la presión de vapor de la solución a 45 grados Celsius? Ahora, por factor de conversión no es tan visible el procedimiento, así que aquí vamos a hacer trampa. Vamos a ayudarnos del teorema, que en este caso sería la ley de Raoult, interpretada como un teorema. Conocemos la presión final, que sería 19.6 torricellis, y conocemos la presión estándar, que está dada a continuación, que es 23.8 torricellis. Por lo tanto, podemos calcular la fracción molar de agua. Así que en un primer paso vamos a calcular la fracción molar de agua. La fracción molar de agua, que es el solvente. Entonces, sería, si pasáramos imaginariamente la presión estándar a dividir, significa que la fracción molar, entendida como moles de agua sobre moles totales, será igual a la presión final 19.6 torricellis de agua cuando está en solución sobre la presión de 23.8 torricellis cuando está pura. Como no nos dan ningún valor de cantidad de sustancia de soluto, solvente o solución, vamos a asumir por definición que hay una mol total de solución y vamos a calcular los moles de agua presentes. Entonces, simplemente es operar la aritmética. 19.6 sobre 23.8. El resultado sería de 0.82 o 14 sobre 17, que es un poco más conveniente. Eso quiere decir que hay 14 moles de agua por cada 17 moles totales ideales, con lo cual podemos determinar los moles del soluto, que también lo vamos a necesitar para cálculos posteriores, así que hacemos esa diferencia. Los moles del soluto o cantidad de sustancia del soluto, que en este caso es glucosa, sería la diferencia entre los moles totales menos los moles de agua. Eso nos va a dar los moles de glucosa, que para este caso serían 3. Hay 3 moles de glucosa. Dicho esto, ya podemos afrontar la pregunta: ¿cuál sería la presión de vapor de la solución a 45 grados Celsius? Como ya conocemos la fracción molar nueva, ya podemos afrontar la pregunta. Entonces, calculamos la presión de vapor a 45 grados Celsius, que en este caso sería tomar la presión de vapor estándar a esa temperatura, que la da el enunciado, es 71.9 torricellis de agua pura, multiplicado por la fracción molar despojada de toda unidad e identidad, es decir, 14 sobre 17. El resultado me daría torricellis de agua impura a esa temperatura, y lo único que quedaría es operar la aritmética, o sea, la respuesta anterior por 71.9. El resultado es de 59.2 torricellis de agua. Ahora vamos a afrontar la segunda pregunta. Si la glucosa se sustituye por cloruro de sodio, entonces en este caso no tendríamos 3 moles de glucosa, sino 3 moles de cloruro de sodio. Pero aquí viene la pega: sólidos. Por lo tanto hay que convertirlos a cloruros de sodio acuosos para tener en cuenta el factor de Van Hoft. Entonces, cloruro de sodio sólido dividiendo y multiplicando el acuoso en moles. Asignamos al mol sólido la unidad teórica y al mol acuoso la suma de los números estequiométricos de los iones que se van a separar, que en este caso son 2. O sea, aquí es donde ubicamos el factor de Van Hoft. El resultado, por lo tanto, serían 6 moles del soluto. Por lo tanto, los moles totales van a cambiar, así que debemos calcular los moles totales. Aquí era calcular moles acuosos del nuevo soluto. En el siguiente paso vamos a calcular moles totales nuevos. Entonces aquí tomaríamos los moles de soluto, 6 mol, más los moles del solvente,
y eso nos va a dar unos nuevos moles de solución. 14 más 6 es 20 mol. Por lo tanto, ya podemos calcular la presión de vapor a 45 grados Celsius, que sería la presión de vapor del agua pura multiplicado por el ratio formado entre los moles de agua, 14, sobre los moles totales, 20. Esto me daría torricellis de agua en solución y operamos esa aritmética. 71.9 por 14 sobre 20. El resultado es de 50.33. Por lo tanto, una sal es mucho mejor soluto para disminuir la presión de vapor que una sustancia molecular como la glucosa. Y pues aquí terminaría todo este sistema de ejercicios por factor de conversión. Ahora miremos cómo se resuelve esto por teoremas de álgebra. Ese ejercicio hay que resolverlo paso a paso, así que en este caso no hay un solo teorema que lo resuelva de forma inmediata. Entonces básicamente vamos a seguir la misma estructura, solo que en lugar de un lenguaje, factor de conversión, vamos a usar otro. Entonces en el primer paso lo que buscamos es determinar la nueva fracción molar. Entonces pasamos la presión estándar a dividir y con eso tendríamos la fracción molar dada. Vamos a asumir que estas presiones van a estar a una temperatura 1, así que voy a denominarlas como 1 y 1. Como la fracción molar es constante, significa que puedo sustituir eso por las presiones de la segunda temperatura, así que las llamo 2 y 2. Con lo cual completamos básicamente una regla de 3 analítica. Lo que estoy buscando es la presión de vapor de la segunda solución, así que paso de la primera solución a multiplicar y expreso la ecuación de forma elegante. Y operamos la aritmética. En este caso el solvente es agua a la segunda temperatura, que será igual a la presión de la solución de la primera temperatura, 19.6 torricellis, multiplicado por la presión estándar de la segunda temperatura, 71.9, sobre la presión estándar de la primera temperatura, 23.8. Torr es la única unidad de entrada y será la única unidad de salida. Y torricelli es unidad de presión, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y operamos esa aritmética. 19.6 por 71.9 sobre 23.8. El resultado sería de 59.2 torricellis, que es el mismo resultado que sale por factor de conversión. Ahora vamos a evaluar la segunda pregunta. Si la glucosa se reemplaza por un soluto con una cantidad equivalente en moles, pero de un soluto ionizable. Entonces, en este caso sí debemos analizar esto un poco más a detalle. Nos tomamos la ley de Raoult, conoceríamos la presión de vapor a 45 grados Celsius, que es 71.9 torricellis. La presión final, 59.2 torricellis. Pero en este caso lo que quiero es calcular la fracción molar. Y aquí comenzamos a sustituir la fracción molar para el solvente, que es agua, y operamos la aritmética, que sería la presión de vapor de la solución, pues podemos tomar la presión final, sobre la presión estándar, 23.8. El resultado sería de 19.6 sobre 23.8, 14 sobre 17. Aquí podemos igualar a la definición de la fracción molar del solvente, cantidad de sustancia del solvente sobre cantidad de sustancia total. Eso significa que podemos tomar la cantidad de sustancia del soluto como igual a la diferencia entre la cantidad de sustancia total menos la cantidad de sustancia del solvente. Y operamos eso. La identidad de este soluto es glucosa. La cantidad de sustancia total es 17 menos la cantidad de sustancia del solvente, que es 14. El resultado es 3 mol. Ya sé que las unidades parece que salieron de la nada, pero recuerde lo siguiente. En este cociente, mol que multiplica y mol que divide se cancelan analíticamente. Por lo tanto, 14 sobre 17 se puede interpretar como 14 moles y 17 moles. Por lo tanto, aquí mol saldría como factor común y este 3 estaría dado en moles. Por lo tanto, hay 3 moles de glucosa. Con esto ya podemos calcular los moles de agua, pero en este caso serían los moles impuros. Pero en ese punto ya no es tan necesario. Aquí ya podemos aplicar un teorema más directo.
Tomamos la fracción molar. Despliego la fracción molar como cantidad de sustancia del solvente sobre la cantidad de sustancia del soluto. Bueno, la cantidad de sustancia del solvente más la cantidad de sustancia del soluto. Da igual. Dividimos arriba y abajo entre la cantidad de sustancia del solvente. Conocemos las cantidades de sustancia y aquí el 1 imaginario lo convierto en el factor de Van Hoff. Aquí para la nueva solución planteo que la cantidad de sustancia de glucosa es igual a la cantidad de sustancia del cloruro de sodio. Por lo tanto, ya podemos utilizar este nuevo teorema para resolver ya directamente. Recuerde que en este análisis dimensional la única unidad de entrada va a ser la presión estándar, porque el cociente de cantidades de sustancia es adimensional y el factor de Van Hoff también lo es. Así que operamos. La presión del solvente, que en este caso es agua, será igual a la presión estándar a la temperatura dada de 45 grados Celsius, que es de 71.9, sobre, abre paréntesis, 1 más. El factor de Van Hoff del cloruro de sodio es un 2 teórico, multiplicado por la cantidad de sustancia del soluto, que es 3 mol. Aquí va como un 3, dividido entre los moles del solvente, que son 14. Cierra y operas aritmética. 71.9 sobre, abre paréntesis, 1 más 2 por 3 sobre 14. Y el resultado es de 50.33. Ya sabemos que eso va a dar en las unidades de la presión estándar, es decir, torricellis. Por lo tanto, sin importar que se resuelva esto por teoremas de álgebra o por factor de conversión químico, el resultado nos daría lo mismo, 50.33 torricellis. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre ley de Raoult, propiedades coligativas, presiones de vapor, en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.